Este estudio lo vamos a llamar Explicando la perfección del cristiano. Para eso tomamos la escritura de Efesios capítulo 4, versos 10 y 15. Bien, Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy, con la bendición y el permiso de nuestro Señor Jesús, he decidido explicar un poco lo que es la estatura de un varón perfecto. Ese mensaje que fue dado por Dios a nuestro hermano Branham, tomando la misma escritura, me parece. Yo lo llamaré simplemente explicando la perfección de un cristiano. Sé que para muchos es incomprensible el que yo hable de explicar algo como esto, pues dirán, ya lo explicó el hermano Branham. ¿De verdad lo explicó o solo lo predicó? Ojo, no es lo mismo predicar que enseñar. El que predica tiene su tema y explica solo algunas cosas necesarias para establecer su predicación, pero no enseña las partes esenciales, y menos enseña cómo hacerlo. Leamos la escritura citada en el título, Efesios 4, versos del 10 al 15. Y dice ahí, palabra del Señor. El que descendió, bajó, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, ordenó o puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí hay un misterio que la línea no ven, o que en las líneas no ven, que los hermanos en las líneas no ven. Yo creo que muchos no lo ven. Bien, dice más, a fin de perfeccionar a los santos, para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, a la capacidad y estado de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, indecisos o cambiantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema es planes, mañas, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas, trampas, argumentos, artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Como ven, ahí les expliqué las palabras descendió, que es bajó. Les expliqué y él mismo constituyó, ordenó o puso. Y les expliqué, no les expliqué nada más, les dije que había un misterio donde dice a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Apóstoles es uno, profetas es dos, evangelistas es tres, a otros pastores y maestros. Estos pastores y maestros no es lo mismo que el pastor común. A ver si me entienden. El Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y ciertamente lo era. ¿Y por qué le llamaban rabí, maestro? Porque era pastor y maestro. Bien, pastor y maestro es lo mismo. Pero hay unos que son pastores y maestros. Y hay otros que solamente son pastores, o sea, predicadores. Más bien serían predicadores, no pastores y maestros. Ese es el misterio que hay allí, que la mayoría del mensaje no lo saben o no lo han visto, no le ponen atención. ¿Para qué los hizo así? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos todos los creyentes, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que tengamos la misma fe, y del conocimiento, que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un
varón perfecto. O sea, que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. A la medida, dice allí, de la estatura. ¿Qué es la estatura? Es la capacidad y el estado. O sea, la capacitación que recibimos y el estado que tenemos después de la capacitación. Y luego dice, de la plenitud de Cristo. O sea, de ser o de tener las cualidades que tenía el Señor Jesucristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos como niños, caprichosillos, fluctuantes, indecisos, que cambiamos, llevados por donde quiera, o sea que nos jalan para un lado y para otro lado, para donde se nos hace mejor la doctrina, ya sea que tenga planes o mañas de los hombres que buscan el error en las palabras para atrapar, para entrampar con argumentos, tomándose del error que ellos ven en esas palabras, sino, o sea, que ellos ven en esas palabras porque no las entienden. Así que si ellos no las entienden, con eso mismo engañan a otros. Sino, y dice para nosotros, sino que nosotros, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel, en Cristo, en aquel que es la cabeza, es el Señor. Esto es Cristo. Amén. Bien, todo esto no es la perfección, sino el ministerio que el Señor ordena o envía para perfeccionar a los que seguirán después de ellos. No es a todo el mundo, porque hay los que ni siquiera siguen en el camino, pero más bien es para perfeccionar a los que siguen después de ellos. O sea, perfeccionando o edificando, vaya. Si el Señor los acepta, claro, para ser ministros, que a su vez perfeccionarán a los que siguen, y así en cada edad de la iglesia hasta la Odisea, tiempo de hoy. Pero si ustedes se fijan bien, Elías dio un mensaje, Moisés dio un mensaje, o dio mensajes, cada profeta mensajero en el mundo ha dado mensajes. Bueno, aquellos que fueron enviados a dar un mensaje para corregir a la iglesia de Dios o al pueblo de Dios, es Dios mismo quien lo envía con ese mensaje, o sea, el mensaje es de Dios. Y no es casualidad que apenas pasa esa generación y el mensaje dado lo han alterado. O sea, apenas muere el profeta y pasa la generación que entendió al profeta y el mensaje es alterado por los que siguieron. ¿Por qué? Porque no hubo preparación para los que siguieron después de ellos. Ve. Entonces, o lo han alterado o lo han contagiado de cosas que no son. Ya sea porque la gente o los encargados de explicarlo agregan o quitan, o sea, contaminan, según sus propias ideas o tradiciones de lo que creen que es, sin estar ciertos de ser verdad lo que enseñan, o sea, de que sea verdad lo que enseñan, dando así otro sentido diferente al verdadero sentido del mensaje. Esto ha pasado siempre, y en este tiempo no es la excepción a la regla. Explicaré por qué, o por qué pasa esto rápidamente. Para quien lee o escucha, o el hermano que tiene interés en saber la verdad de por qué se pierde el verdadero sentido del mensaje de Dios. Pues sucede primero que el mensaje es dado por un profeta. Los profetas hablan los mensajes en manera especial, no como nosotros la gente común. O sea, como nosotros la gente común lo entendemos, sino en estricto sentido espiritual, esto es, con símbolos, que significan una cosa diferente a lo que nosotros entendemos. Un ejemplo de eso es lo que dice el profeta Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, verso 10. Ponga atención. Él dijo allí, el hacha está puesta a la raíz de los árboles y el que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Amén. En el sentido estricto de cómo hablamos, es un hacha común lista para cortar los árboles sin fruto, los que no producen, ¿verdad? Bien,
Pero, ¿qué quiere decir con eso? O sea, ¿qué quiso decir el profeta? Eso es lo que nosotros entendemos, pero ¿qué quiso decir el profeta con esto? Bueno, aquellos que saben un poco de lo espiritual y que conocen un poco de símbolos proféticos dicen, pues el hacha representa castigo, y ciertamente así es. Y los árboles es la gente, también así es, o sea, es verdad. Luego dicen, el fruto es lo que dan o lo que das a Dios. Si lo dicen los pastores, esos que no entienden, es por conveniencia de ellos, o sea, porque a ellos les conviene. Pero eso es solo parte física del fruto. Y los profetas no hablan primero de lo natural, sino primero de lo espiritual. Así que tú puedes darle todo lo que tienes y todo lo que eres a Dios. Ponga atención a esto. Tú puedes darle todo lo que tienes y todo lo que eres a Dios. Pero, ¿qué pasa si Dios no te lo acepta? ¿Acaso Dios es un interesado de tus bienes? ¿Qué no fue Él el que te dio, el que te los dio? ¿Por qué querría quitártelos? ¿Necesita Dios tu dinero? Claro que es no rotundo. Dios no te pide frutos de ese tipo, aunque lo son, aunque le son aceptos, más bien. No te pide fruto de ese tipo, aunque le son aceptos, o sea, los acepta, los ve bien, porque te pide que ayudes a tu pastor, dando un diezmo para que él pueda subsistir, no para que se haga rico, es para que coma, él y su familia. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, verso del 6 al 7, y el que es enseñado, comunique, o sea, de lo material con quien lo enseña, o sea, de lo que gana con lo que enseña, de lo material es de lo físico, ¿ve? Que sería dinero, mandado, que sea lo que pueda, lo que de su corazón nace. Y también, por esta causa está escrito en 1 Corintios capítulo 9, verso 9 al 10, que dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso lo dice Pablo. Y eso quiere decir, esto no es, no hagas duro, o sea, esto es, no hagas duro tu corazón para con aquel que se esfuerza para que tú alcances la misericordia de Dios. Ese es el buey que trilla. Porque aquel que se esfuerza en enseñarte, aconsejarte, guiarte y aclarando cualquier duda, fue enviado de Dios para trabajar en eso. Si lo hacen verdad. Él es un trabajador de Dios. Es como si fuera un maestro que te educa para que seas un profesional y puedas entrar en los negocios de tu padre. ¿Acaso el padre le negará el salario al maestro de su hijo? Así que, si el padre dice al hijo, aquí tienes dinero, de ahí paga a tu maestro, porque te he dado suficiente a ti, y también te dice, da su porcentaje a tu maestro. Pero, ¿y si tú no lo haces? Y el maestro se queja con el padre diciendo, Señor, no he recibido mi sustento. ¿No castigará el padre al hijo por injusto al no pagar al maestro? Cuando él le dio el salario, no lo ganó el hijo, es el padre. Él le dio el salario del maestro y le ordenó pagarle, porque el bien material fue el padre quien lo dio al hijo. Y el hijo injustamente se niega a pagar al trabajador, al cual el padre envió a educar al hijo. Esto es el consejo de Dios, pero más aún, el fruto del cual habla el profeta Juan el Bautista, lo aclara otro profeta, Pablo apóstol, solo que también lo aclara con alegorías y no abiertamente diciendo en 1 Corintios capítulo 13, verso 3, ponga atención, dice Pablo,
Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Ponga atención. Dios no acepta nada de usted si no lleva el fruto del amor. Si usted da diezmos con dolor en su corazón, no le es contado para nada delante de Dios, porque no lo dio con amor. Y no hablo de amor al pastor, sino amor a Dios. En Colosenses capítulo 3, 17 dice, palabra del Señor, y todo lo que haces, sea de palabra, o todo lo que hagas o haces, sea de palabra, o de hecho, o sea, o de obra, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Con amor, claro está. O mejor no hagas nada. Si no hace nada, o sea, si no haces nada, es lo mismo que si lo haces de mala gana o con dolor de tu corazón. Pues si haces eso así, si hace usted eso así, usted es un árbol sin fruto y el hacha está puesta a su raíz, descendencia. También porque Dios no dejará que su descendencia alcance la gracia. Acuérdese que un profeta habló de una maldición que Dios dijo, que el rebelde no entraría él ni su casa hasta la cuarta generación. Esa es la raíz, ¿ven? Porque a usted le fue dada la gracia y usted la rechazó por amor a las cosas vanas, por amor al mundo, por amor a usted mismo. Como puede entender aquí, el fruto es el amor, pero es el amor a Dios por encima de usted mismo y por encima de lo que usted más ama. Ese amor trae como atributo la obediencia a Dios. No se trata pues de inventar nada, se trata de aclarar las cosas. No se trata de decir que el hermano Branham está equivocado como muchos piensan, porque dicen, es que el hermano Branham dice en este mensaje esto. O sea que yo no estoy hablando de que el hermano Branham esté equivocado, como muchos piensan. Porque dicen, es que el hermano Branham dice en este mensaje esto, sí, pero él se refiere a otra cosa que usted no entiende. Solamente entendiendo el espíritu de profecía, usted puede entender realmente dónde está la verdad y cómo se acomoda todo. Dios, ¿cuántas veces he escuchado a los pastores del mensaje decir, con este mensaje ya no necesitamos la Biblia? Hermanos, el mensaje solo es una sección, solo es la revelación de parte de la Biblia. Un sello de la Biblia es, así como Apocalipsis lo es, como las cartas de Pablo lo son partes de la Biblia. Lo que ellos dijeron está escrito, lo que Pablo dijo ya estaba escrito, lo que los demás dijeron ya estaba escrito, solo que ellos lo explicaron. Lo que hermano Branham lo dijo ya está escrito en la Biblia, solo que él lo explicó, a él se le dio la revelación, el mensaje es una revelación, entiendan eso. El misterio de Dios será consumado, ¿recuerdan esa palabra? El misterio es revelado, esto es una revelación. Pero en verdad les digo que para que entiendan esto necesitan escuchar bastantes explicaciones. Porque a la primera dicen, no, pues yo no creo eso. Como lo dijo el profeta, yo así lo creo. Pues sí, créalo, pero no lo entiende. ¿De qué le sirve creerlo? Ahora, está escrito en la Biblia. Ellos no dijeron nada que fuera distinto a lo ya escrito. Hermano Branham tampoco inventó nada nuevo. Eso ya estaba escrito, pero estaba escondido. Como muchas cosas, aún lo están. ¿Usted cree que ya fue revelado todo? Como dicen, no, pues es que hermano Branham reveló todo. Me gustaría ver un mensaje
original, donde hermano Branham diga, pues yo ya revelé todo, así que ya no tienen ni para qué usar la Biblia. No hay, eso se lo añadieron ellos. Si lo ponen en el mensaje, entonces lo añadieron ellos, porque hermano Branham no podía haber dicho eso, porque él estaría fallando. ¿Y saben a quién? Al que dijo que seguía a Pablo, porque él dijo, si Pablo pasa, yo también paso, porque yo predico exactamente como predicó Pablo. Entonces él estaría fallando contra Pablo, porque Pablo nunca dijo que ya estaba todo revelado. Solamente dijo, he corrido la carrera, he ganado la batalla. Por lo demás, ya está terminado. O sea, está terminado su carrera. Lo que él podía hacer, hasta allí llegaba. ¿Por qué? Porque ya venían los días que lo iban a decapitar. Y él sabía eso. Entonces, entiendan que todavía hay misterios que no se revelaron. Uno de los misterios que hay, siempre les he dicho esto en varias partes y en donde me dan permiso de predicar o de enseñar, yo siempre digo, no está revelado todo. Mientras no sepamos la hora y el día en que vamos a ser arrebatados al cielo, todavía hay un misterio allí. Mientras no sepamos los nombres de los dos profetas que vienen a Israel, todavía hay un misterio allí. Hermano Branham cree, él dice, yo creo que son Elías y Moisés por las características, yo también lo creo. Pero ¿y si son otros? ¿Los vamos a rechazar porque no son como nosotros creíamos Elías y Moisés? Pues a nosotros, ¿qué nos da? No son para nosotros. O sea, si no se llaman Elías y Moisés o se llaman de otra manera y no dicen que vienen con el espíritu de Elías o Moisés, los vamos a rechazar de ninguna manera. Un profeta no se rechaza por lo que dice de sí mismo, sino por lo que dice de Dios y no sucede. Lea usted en donde dice claramente Dios a Moisés que les diga esto, que un profeta o vidente que hable de parte de Dios y diga algo y no suceda, que no le tenga ningún temor, que él no habló ni él lo envió. Ven, bien, como muchas cosas aún lo están, como dije, muchas cosas están escondidas. Yo no estoy diciendo nada nuevo, ya está escrito, solo lo estoy explicando. Alguno dirá, citando las escrituras de Apocalipsis 10, diciendo, pero el ángel juró que el misterio de Dios sería consumado en estos días. Sí, amén. No en estos días, sino en los días del hermano Branham, cuando él comenzó las predicaciones, o sea, los mensajes. Uno de los primeros mensajes que él sacó es la deidad de Jesucristo, para que supieran que el bautismo era en el nombre del Señor Jesucristo, restaurar el nombre de Dios. Primero, dar a conocer el nombre de Dios y luego restaurar el nombre de Dios en el bautismo verdadero. Ese era el misterio. ¿Se terminó? Sí, nosotros ya lo sabemos. Ahora, para los católicos todavía no se termina, pero usted no es católico, me imagino, como para que esté averiguando eso, o para que averigüe eso, pero falta, pero es que ya eso ya pasó. No, porque usted estaría como los que en el tiempo de Pablo decían que el arrebatamiento ya había sucedido, y Pablo dijo, sean anatemas. Ve, porque estaban predicando algo que no era. Entonces, él dijo, cualquiera que predique un evangelio diferente, sea anatema, no que haya otro evangelio, pero que le quite y le ponga, como dijo Juan, en Apocalipsis capítulo 21. Ahora, bien, volvemos al asunto porque me estoy extendiendo.
Decía yo que dicen, o alguien dirá, o dicen, citando la escritura de Apocalipsis 10, diciendo, pero el ángel juró que el misterio de Dios sería consumado en estos días, y es verdad, porque fue en estos días y a través del hermano Branham que se dio a conocer, pero ya estaba escrito el misterio de Dios. El misterio de quién es Dios, de cuál es su verdadero nombre, no estaba escrito para nosotros, pero Moisés lo sabía, luego se perdió, lo escondieron, vaya. ¿Y cómo es que es Hijo, Padre y Espíritu Santo? Tampoco no se podía descifrar ese misterio. Hermano Branham también lo explicó. Eso está en los mensajes, la deidad explicada. En el mensaje que se llama el misterio de Dios revelado. En varias predicaciones del profeta está eso. Ahora, ese es el misterio de Dios que ya fue terminado. Se acabó ese misterio, fue revelado. Pero no todos los misterios. Pues si así fuera, ya sabríamos la hora y el día de la venida del Señor, como les dije. ¿No creen? Pero no la sabemos. ¿Qué pues quiere decir eso? Que no todo fue revelado. Si usted cree que miento, le invito a que refute o contradiga eso. Sé de cierto que no podrá hacerlo, a menos que usted sea un fanático, branhamista, o fanático del hermano Branham, porque en el tiempo del Señor había fanáticos de Moisés. Al menos lo intentará. Aún así, no podrá rebatir eso. Bien, aclarado ese tema de que yo contradiga el mensaje es falso. Hago aclaraciones a malentendidos o a falsedades que hay en las doctrinas diferentes o fuera del evangelio verdadero que circulan entre los creyentes. Y ustedes son libres de aceptar la verdad o seguir por el camino del error voluntario que lleva casi todos. Un ejemplo, los que creen en el regreso del hermano Branham. O sea, usted decide si acepta la verdad o quiere seguir por el camino del error voluntario, que llevan casi todos. Un ejemplo, los que creen en el regreso del hermano Branham para continuar su ministerio. Eso hace mentiroso a quien escribió la Biblia, que el muerto descansa de sus obras. Como el Señor Jesús mismo ya descansa de sus obras, ¿hará usted mentiroso a Jesús, nuestro Señor? Pues Él mismo lo dice. Leamos en Juan capítulo 17, verso del 1 al 5. Y dice, es palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado poder sobre toda carne, dice allí potestad, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Ponga atención lo que sigue, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Regresará el Señor a hacer la misma obra? No. Ahí dice claramente que la acabó. Pablo también dijo, he ganado la batalla, he corrido la carrera, he ganado la batalla. Es lo mismo, he terminado la obra. Note ahí, él ya había terminado su obra. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. Amén. O sea, ya está. Estaba para morir. Pablo también estaba para morir. Así que Pablo dijo lo mismo, he ganado la carrera, he peleado la batalla, por lo demás estoy listo. ¿Ve? Entonces sigue diciendo el Señor, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo
antes que el mundo fuera. ¿Ve? O sea, volver al Padre, volver a estar donde estaba. ¿Dónde estaba Él? Dentro de Dios. Él estaba dentro de Dios porque era parte de Dios. Como les he dicho, Él vino a la tierra con un espíritu de Dios. Así que es Dios mismo. Eso no nos lo explicó el hermano Branham. ¿Por qué? Porque Él no vino a explicar cosas, Él vino a enseñar la verdad del nombre de nuestro Dios. Así que esta fue la obra que vino a realizar nuestro Señor Jesús a la tierra. ¿Volverá? Sí, pero ya no como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted puede leerlo en Apocalipsis. También el hermano Branham volverá, pero ya no a continuar un ministerio. Ya su misión será otra, como hijo de Dios. Quienes creen así, de que va a venir y que se va a levantar y que va a empezar a predicar otra vez, solo están siguiendo la doctrina musulmana, que esperan a Mohamed o Mahoma o como se llama el Señor, que está muerto, que se levante de la tumba para continuar la guerra. Eso no sucederá jamás, o lo sabríamos de cierto. No hay ni siquiera una sola escritura o ejemplo en la Biblia de que alguien haya resucitado, vuelto y continuado su ministerio después de muerto. Si usted pensó, Eliseo no resucitó. Elías no resucitó y continuó su ministerio. De hecho, Elías se fue llevado vivo. Continuó el espíritu de Elías en Eliseo. Eso sí, pero Elías no estaba muerto. ¿Entiende eso? Así como afirma Philippe Cocu, porque también él afirma, él dice, y el ministerio que estaba en Moisés fue pasado el espíritu de Moisés fue pasado a Josué, y Josué es el mismo Moisés. Espérese, son diferentes hombres. El espíritu de la obra es el mismo, y el espíritu de Dios es el mismo en Moisés que en Josué. Pero no se confunda, no son el mismo hombre. Yo le pregunto a usted, entonces, ¿quién era? ¿Eliseo o Elías? No me diga que los dos juntos, porque eso no sucede así. Por allí salió un hermano que decía que él tenía el espíritu de Elías y de Moisés, y que él era el profeta que iba a dar allá a Israel, y que cosas de esas. O sea, espérese, es un neófito, se lo cree, pero alguien que entiende las cosas, no. Usted puede estar poseído de un demonio y se manifestará el demonio por encima de usted, y usted dejará de ser, a menos que el demonio sea expulsado de usted. Entonces volverá a ser usted mismo. Yo le recomiendo que investigue un poco en la misma Biblia que así es. El Gadareno, por ejemplo, solo volvió a ser él hasta que Legión, el espíritu ese de Legión, fue expulsado de él por el Señor mismo. Así es que o era Elías o era Eliseo. Ciertamente una persona puede recibir el espíritu de otra, pero aquí el espíritu es la unción que está en el profeta, de lo que se habla, no el espíritu del hombre profeta. Es solo la unción. Usted fíjese como Dios le dice a Moisés, úngeme a Josué. No le dice métete en Josué, sino úngeme a Josué. O sea, la unción que tienes, pásasela a Josué. Úngeme a Josué en tu lugar. ¿Ve? En tu lugar quiere decir que Moisés dejó de ser profeta ahí. O sea, ese profeta, o sea, la misión que él tenía, allí él se la dejaba a Josué. La unción, para que pudiera llevar al pueblo allá. Por eso le dice, en tu lugar. O sea, tú ya no continuarás, ¿cierto? Y dice a Elías, úngeme a Eliseo en lugar de ti. ¿Ve? Es lo mismo. Y Elías no murió.
Pero el espíritu que estaba en Elías iba en Eliseo. Es que no escribieron bien la Biblia precisamente para que muchos se pierdan por esos detalles. Porque muchos piensan, no, es Elías el que vino en... ¿Cómo dicen entonces las gentes que Elías vendrá primero? El Señor Jesús dijo, ya vino y ni lo supieron. Porque dice también en la Escritura, Él vendrá con el espíritu de Elías a preparar el camino del Señor. ¿Qué? Que Él vendrá con el espíritu de Elías. A ver, ¿con el espíritu del hombre, Elías?